Han pasado 47 años desde que la película El Exorcista llegó a la gran pantalla. A pesar de su antigüedad y de las limitaciones en cuanto a efectos especiales hablamos de la época, es considerada una de las mejores películas del género de terror de la historia, tras recaudar 441 millones de dólares en taquilla, además de convertirse hasta el momento en la película de terror con más nominaciones de la historia. En este par de minutos les quiero narrar la historia que hay detrás de la película. Inspirada en un caso real, la historia da lugar en enero de 1949, en la localidad de Cottage City, en Maryland, Estados Unidos. La historia fue rescatada de un diario de 24 páginas, oculto durante décadas, bajo el título Estudio de Padres Jesuitas. Narra los hechos ocurridos supuestamente en 1949, donde se le da el seudónimo al protagonista de Roland Doe, en vez de Roland Edwin Hankeler. Un joven de 13 años de nombre Roland Doe empezó a escuchar arañazos y golpes bajo el suelo y algunos ruidos bajo el sótano de la casa. Sin embargo, la familia pensó que los ruidos podían ser producidos por roedores. Como cualquier niño curioso, empezó a indagar de dónde en verdad provenían esos ruidos. Roland contó que mientras buscaba, un cuadro que estaba colgado en el cuarto de la abuela se empezó a mover, como si estuvieran golpeando la pared desde el otro costado. 11 días después del extraño suceso, falleció una tía por complicaciones por esclerosis múltiple, muy querida por Roland, con la que el niño jugaba muy seguido a la Ouija. A partir de ese momento, la familia empezó a vivir supuestos hechos inexplicables. La cama de Roland se movía sola, violentamente a la medianoche. Se escuchaban golpes fuertes, habían objetos suspendidos en el aire y un olor a podredumbre se sentía por toda la casa. A partir del 26 de febrero de ese mismo año, la piel de Roland empezó a mostrar arañazos y su conducta cambió radicalmente. Se volvió mucho más violento, así que sus padres no tuvieron más remedio que llevarlo al hospital de la Universidad de Georgetown, pero los médicos le dieron de alta pocos días después, por no encontrarle ninguna anomalía. No obstante, la situación no mejoraba y en la escuela sus compañeros de clase declaraban que el escritorio de Roland se empezó a mover bruscamente, chocando contra otros objetos. Algo no solo se encontraba en la casa, sino que además seguía a Roland donde él se moviese. La familia de Roland se vio obligada a retirarlo de la institución. Un testimonio de uno de sus compañeros dijo: el escritorio de Roland temblaba y vibraba extremadamente rápido, y recuerdo que la maestra le gritó: «Deja de hacer eso, Roland», y él respondió: «Pero no lo estoy haciendo yo». La primera semana de marzo de 1949, su familia se trasladó a Missouri. La familia eran protestantes luteranos, así que tomaron la decisión de llamar a un pastor luterano llamado Leader Miles, así que fue a pasar una noche a la casa. Se dice que la experiencia le fue tan aterradora que, a pesar de no creer en posesiones, sugirió de inmediato la intervención inmediata de un exorcista católico. Ellos tienen mejor experiencia en estos casos, recalcó el pastor Miles, así que se vieron en la necesidad de pedir ayuda a la iglesia. La iglesia católica suele basarse en diferentes hechos para determinar si es necesaria la intervención de un exorcista, puesto que la mayoría de casos son calificados como problemas mentales. Pero lo más llamativo del caso de Roland Doe es que la propia iglesia dictaminó que el niño estaba poseído y autorizó un exorcismo. La familia se mudaría a San Luis, Illinois. A partir de aquí,
las cosas se vuelven más extrañas. A Roland le comenzaron a aparecer palabras en su pecho, a pesar de que siempre fue vigilado y nadie lo vio hacerlo. Según el testimonio de su madre, no era la primera vez que esto ocurría. Indicaba que desde el primer exorcismo aparecieron las palabras infierno y vete en el cuerpo del niño. Es entonces que, con los permisos necesarios para llevar a cabo el exorcismo, el padre Albert Hughes fue el elegido para llevarla a cabo. Fue enviado a la vivienda y durante los rezos, Roland se mostraba paulatinamente más y más violento conforme al exorcismo avanzaba. Incluso le hablaba en latín, lo cual es ilógico que un niño de su edad hable latín fluidamente. Oh sacerdote Christi, tu ese diabolo. Queda conciencia si el exorcismo fue real o no, ya que no se ha hecho pública ninguna evidencia real que lo pruebe, como grabaciones o fotografías, dejando a un lado el supuesto diario. Además de lo antiguo del caso, al parecer, el sacerdote no logró ningún avance con Roland, así que el 18 de abril fue trasladado a la Alexian Brothers, un hospital católico psiquiátrico donde fue intervenido por los sacerdotes Raymond Bishop y William Bowden. Se supo que los exorcismos se extendieron hasta 3 meses, siempre con Bishop y Bowden encargados de la ceremonia, y con Walter Halloran sosteniendo a Roland, quien en todas las ocasiones se resistió, maldiciendo al grupo de sacerdotes, gritándoles e incluso vomitándolos. De ahí la mítica escena de la película. La sesión final se llevó a cabo, ya que Roland era bastante inestable en las sesiones. Se le tuvo que sujetar por 5 personas, mientras que el padre Bowden le gritaba al supuesto demonio: Satanás, te ordeno que dejes este cuerpo, una y otra vez. Tras las líneas del diario relata que repentinamente Roland se dejó de revolcar y se relajó, según contaba el sacerdote, y Roland sonrió y dijo con voz tranquila: se ha ido. También se da testimonio que la palabra salida se pudo observar escrita en el cuerpo de Roland. Todos los detalles acerca del exorcismo permanecieron ocultos por un largo tiempo, hasta que un escritor del National Geographic, Thomas Allen, encontró al padre Halloran, quien había ayudado en el exorcismo y fue el único dispuesto a hablar. Del diario donde se extrajo gran parte de evidencia se hicieron solo 5 copias. Una quedó a cargo del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel en Washington y acabó en manos del padre Eugene P. Gallagher. En otoño de 1949, este religioso impartió una asignatura acerca del Nuevo Testamento en la Universidad de Georgetown, en la que estudiaba William Peter Blatty, entonces aspirante a escritor. Este hecho fue portada del reconocido diario El Washington Post. Redactaba en aquel tiempo en lo que es una de las experiencias más destacadas de su naturaleza en la siguiente historia religiosa. Un niño de 14 años ha sido liberado de una posesión del diablo por un cura católico, según informaban ayer fuentes católicas. El caso llamó la atención de William Blatty. Blatty le pidió el diario al padre Gallagher, que se negó a dárselo. Finalmente, Blatty se enteró de quien había realizado el ritual era el padre Bowden, a quien escribió contándole sus planes sobre escribir un libro acerca del caso. El cardenal Joseph Ritter, obispo de San Luis, se lo denegó. El padre Bowden falleció en 1983. Le respondió con estas noticias a Blatty. En la carta le dijo: creo que esto ayudaría a mucha gente si se supiera, pero me es imposible. Puedo decirte, sin embargo, una cosa: aquel caso era real. No me cupo ninguna duda entonces. No me cabe duda ahora, aunque Blatty no llegó a leer el diario de Ronan Hankeler.
Blatty mantuvo el contacto con el padre Bowden y le consultó sobre ritos y detalles acerca del exorcismo. Ante la insistencia de Blatty, aceptó, pero debía cambiar el nombre, la edad, el sexo y la localización del caso real. La víctima de la posesión sería la niña Regan McNeil, de 12 años, quien viviría en Georgetown, aunque la novela fue un completo fracaso ante la crítica. Sin embargo, Warner Brothers inmediatamente se interesó por la película. Tengo que añadir que el mismo Stanley Kubrick tuvo la oportunidad de dirigir la película, pero la rechazó. Antes de morir, en 2017, Blatty contó una extraña historia de cómo el director creativo del estudio, John Calley, John estaba leyendo la novela por la noche en la cama. Estaba solo en casa y le entró algo de miedo. Calley le indicó a su perro que subiera a la cama, pero para mala suerte, el perro se negó. Algo tuvo que ver el perro para no querer subir a la cama. Tuvo que forcejearlo para lograr que subiese a la cama. El perro clavó hasta las uñas en el piso. El libro estaba en la cama y Calley me dijo que cuando lo tocó estaba ardiendo. Blatty contó en una entrevista, cito textualmente, un día me llegó un sobre marrón, lo abrí y dentro encontré una carta de un monje del Hospital de los Hermanos Alexianos en San Luis. Me decía que habían encontrado un manuscrito, habían leído mi novela y pensaron que me interesaría. Junto a la carta, Blatty encontró una fotocopia del célebre diario, cuyos detalles incluyó en el guión, por lo que obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Respecto a Ronald Edwin Hankeler, el mismo padre Bishop confirmó que se logró recuperar tras los eventos ocurridos y tener una vida normal. Está también la experiencia que se produjeron en la vida de la actriz protagonista del Exorcista, Linda Blair, y su trayectoria, del éxito, del declive total de su carrera y todos los problemas que le trajo consigo filmar esta serie de películas.